que nos da podernos conectar con ustedes, bueno, los profes de ABP, los profes de Proyecto de Vida y sobre todo, chicos, con ustedes, que realmente nos da muchísimo gusto que puedan hoy estar ahí. Vemos algunas cámaras apagadas, pero sabemos que detrás hay grupos de estudiantes y nos da de verdad mucho placer poder ofrecer hoy esta charla y este panel. Eh, si les parece, les hago solamente una introducción para enseguida presentar a quienes van a dar sus charlas. Esto no va a durar más de una hora, vamos a ser muy prolijos con el tema del horario. Y hemos llamado a este espacio Experiencias Reales, Decisiones Posibles. Lo primero que quiero es contarles que este programa em, se lleva adelante junto con el Ministerio y la Fundación del Banco de Santa Fe y estamos desde inicio del año acompañando a sus directivos, a profesores y trayéndoles ideas y con ellos realmente intercambiando experiencias y demás con un solo objetivo. Y es que las escuelas agrotécnicas, que son tan importantes para la provincia y para nuestro país, puedan ofrecerles a ustedes mejores experiencias de aprendizaje, que sabemos que ocurre mucho en sus escuelas, muchísimo. Sabemos que son escuelas muy especiales en el buen sentido, realmente, por la experiencia que ustedes tienen, el vínculo con sus profesores, la experiencia de campo y demás. Pero esto intenta poder compartirles un poco más de qué otras cosas pasan en el mundo, invitarlos a ustedes a que se animen a abrir el espectro de posibilidades y sobre todo de los intereses que puedan tener, porque después van a tener que tomar muchas decisiones al terminar la escuela que va a tener que ver con cómo seguir, sea con el trabajo, sea con el estudio, pero qué importante es conectar con los intereses reales de ustedes y esto implica conocer más qué ofrece el mundo. Yo voy a hacer entonces solamente una introducción de no más de 5 minutos para poner el marco general y enseguidita dar lugar a las tres charlas que van a poder escuchar. E insisto que son tres temas, pero hay un montón más. Esto es simplemente eh, traerles, acercarles una muestra de algunas cosas que pasan y que son bien interesantes en el mundo post escuela obligatoria. Experiencias reales, decisiones posibles. Vamos, Juli, para adelante. ¿Y qué proponemos? Compartirles experiencias que los incentiven a seguir construyendo su proyecto de vida y vocación. Presentar ideas y opciones posibles, como dije recién. También algunas ideas relacionadas a distintos sectores productivos, como ventanas de oportunidades para este desarrollo personal y profesional. Y por último, reflexionar sobre la diversidad de carreras universitarias, terciarias, técnicas, no solo como una opción profesional o un trabajo, sino también como una forma de vida. Porque ustedes saben que hoy en día, no importa qué edad tengamos, debemos continuar aprendiendo siempre. Es así, el mundo cambió y el aprendizaje pasó a ser algo para toda la vida. Vamos, Juli. Bien, y simplemente tener en cuenta esto de las distintas modalidades de estudio que hoy se ofrecen, que también cambió bastante en los últimos años. Antes el tema era como más rígido. Hoy en día, desde ya, más allá de que hay, bueno, estudios superiores, tecnicaturas, universidad como posibilidades, también hay mucho curso corto porque por ahí hay algo que en particular les podría interesar, pero también existe la modalidad virtual, la híbrida, así es que tener en cuenta eso al momento de indagar sobre posibilidades a futuro. ¿Seguimos? Entonces, tengan en cuenta, piénsense por favor a futuro, diversos caminos posibles. Descubrir alternativas requiere conocer mejor la oferta y las posibilidades de los distintos sectores productivos. Implica conocerse mejor a ustedes mismos, descubrir sus intereses y ojalá descubrir sus pasiones. Perseguir estos sueños invita a fortalecer nuestro conocimiento y a cultivar capacidades que impulsan este proyecto de vida. Es muy importante el desarrollo de estas capacidades que van desde
comprender mejor lo que leen, comunicarse de manera más asertiva, desarrollar un pensamiento lógico, pero también tiene que ver con desarrollar esas capacidades personales, ejemplo, la autonomía, el autoconocimiento, ustedes con ustedes mismos, y también todo lo que son las capacidades sociales, colaborar con otros, lo que es el liderazgo, poder resolver problemas de manera colaborativa. Así es que hoy en día esto que comienza fuertemente durante la escuela, lo van a continuar haciendo siempre, pero es lo que el mundo busca. Busca jóvenes justamente dispuestos a colaborar con otros, a pensar juntos, a resolver juntos. Así es que la escuela es el mejor contexto para poner el foco en este desarrollo de capacidades. Y un poco Santa Fe, pero piensen también en la región, piensen en el país. Tiene un montón de sectores productivos que realmente se destacan. El agroindustrial y alimentario, desde ya, todo el tema de oleaginosas y cereales, bueno, la agroindustria ligada, producción ganadera y láctea, maquinaria agrícola, la biotecnología, la bioenergía, la tecnología, y se podrían nombrar otros, pero estos están como sectores productivos muy importantes, destacados. Así es que qué lindo si ustedes tienen la oportunidad de indagar más sobre qué se hace en cada uno de ellos y qué cosas podrían de nuevo a ustedes interesarles más. Y acá voy muy rapidito con, bueno, todo el tema de transformación digital, industrialización, ambientalización, de nuevo, son temáticas transversales, pero quizás vuelven a invitar a saber y conocer un poquito más de cada una de ellas. Y voy a ir con algunos ejemplos concretos. Fíjense, la agroindustria y sus procesos críticos, esto lo traíamos más que nada porque ustedes por ahí piensan, bueno, a futuro sí quiero o no seguir ligado con todo el mundo agroindustrial, pero también hay otros estudios u otras carreras que les van a permitir ampliar mucho el espectro, aun si siguen ligados a la agroindustria. Entonces, piensen que en todos estos procesos tienen que ver con, bueno, gestión de fotosíntesis, la transformación, la distribución, la venta, la bolsa de cereales, todo lo que es comercializar, clientes, en fin, hay un montón de ramas que se desprenden de este mundo tan lindo que es el foco principal en sus escuelas. Bien, y se habla mucho hoy en día de sostenibilidad, de medio ambiente, que es tan importante, y acá simplemente traer esto de que hay que hay distintas miradas sobre este tema, desde la propia empresa, y tienen un ángulo de análisis sobre la cuestión, desde los reguladores, desde las organizaciones no gubernamentales, como consultores, como fiscalizadores, de nuevo, es un tema central y que es bien interesante ver cómo se lo analiza y desde distintos ángulos, desde distintas miradas. Yo ya voy terminando. Agroindustria, algunas cuestiones que disparamos. Agricultura de precisión y sensorización para optimizar insumos, mejorar rendimientos, hacia la sostenibilidad. Voy rapidito, voy a la siguiente. Inteligencia artificial y Big Data aplicada. Hoy, vinculado esto a la agroindustria, es fenomenal lo que está pasando. ¿Qué algoritmos analizan datos para tomar decisiones más inteligentes sobre riego, sobre cosecha, sanidad animal? Porque el conocimiento técnico se amplía con el análisis de datos en tiempo real, ¿no? Y para eso hay que gestionar muchas variables. Entonces, meterse en ese mundo, aunque ustedes puedan, no sé, trabajar con, por ahí, qué sé yo, con simulaciones o aplicando estadística a tratar de contribuir en la resolución de un problema, por más que por ahí comienzan ustedes desde un modelo en la escuela, luego esto realmente les va a servir, sobre todo para saber si es algo que les gustaría en el futuro seguir vinculados, ¿no? A esas temáticas. Creo que son dos o tres más. Bueno, la biotecnología, los insumos, los bioinsumos, desde semillas modificadas hasta biofertilizantes, bioestimulantes, pero lo vamos a escuchar a Matías que nos va a hablar más sobre este tema.
Automatización y robotización, no necesito ni explicarles hasta qué punto todo el sector agroindustrial viene cambiando a raíz de toda esta cuestión de la automatización. Y un tema de economía circular y energías renovables, el biogás, los biodigestores, el aprovechamiento, bueno, bioproductos, digestión enzimática. Nada de esto es mi especialidad, pero sí sabemos que hay de nuevo muchísimos temas vinculados a la cuestión de la economía circular. Reducción de costos, impacto ambiental positivo, oportunidades locales de interoperación con otras facultades, en fin. Con esto yo voy cerrando y nos dice Albert Einstein, el secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente a posibilidades infinitas. ¿Qué es un hombre sin sueños? Debemos soñar sobre cosas reales, posibilidades realistas, pero el mundo hoy es muy interesante con todo lo que está ofreciendo. Y las escuelas agrarias, insisto en esto, son tan centrales en ofrecerles a ustedes estas posibilidades por la experiencia que tienen mientras transitan la escuela, pero también por el impacto que tiene en la sociedad y en nuestro lindísimo país. Vamos ahora sí a presentar. Acá, ante todo, agradecerles muchísimo a los que van a participar ahora en estas charlas. Primero va a comenzar Matías Peire. Matías es cofundador y CEO de Grid Exponential, es un fondo de inversión y aceleradora de empresas de biotecnología desde América Latina hacia el mundo. Él es licenciado en Administración de Empresas de la UBA y tiene un máster en Finanzas en la Universidad de San Andrés. Después nos va a hablar Delfina Blanco, que es líder de producto en Nubank, un banco digital que se inicia en Brasil, que está en México y en otros países de América Latina. Ha tenido una experiencia previa en Amazon, en Mercado Libre y en Google de Argentina. Tiene un posgrado en el IESE de Barcelona, es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés. Y por último, pero no menos importante, les agradecemos tanto que se suman Alejandro Clerici y Rodolfo Corte. Ellos son, bueno, socio fundador Alejandro y CTO de Leaf Agrotonics, empresa dedicada al desarrollo de tecnología aplicada a la agricultura de precisión y es parte hoy del grupo Crucianelli. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Rosario y Rodolfo es CEO de Leaf Agrotonics, empresa dedicada al desarrollo de tecnología aplicada a la agricultura de precisión, también parte del grupo Crucianelli, ingeniero mecánico de la Escuela Superior Técnica del Ejército. Es un lujo para nosotros tenerlos, poderlos escuchar y con esto, si no sé, Sole, si quisieras agregar algo más o vamos directo a escuchar a nuestros panelistas. Me parece que vamos entonces directo. Gracias antes, con esto, antes de pasar a estas charlas, gracias a los profesores, gracias a los directores en las escuelas que hoy nos acompañan, que cada vez que organizamos algo de esto es un esfuerzo esa organización, les agradecemos infinitamente. Matías, Grid Exponential, adelante, por favor, Matías. Bueno, gracias, Agus. Feliz de poder estar en Espera, se esta escucha presentación. bajito, A Mati, ver, se escucha un poco bajito. eh, justo lo subí. Ahora ahí se me bajó, sí. Ahora, Gracias. mejor. Bueno, no, feliz de poder estar. Gracias por la invitación. Creo que están ante lo que se viene, digamos, ¿no? Terminando el secundario, con los desafíos que eso implica y me imagino con la incertidumbre, en un mundo que es incierto, que pareciera que va a ser cada vez más incierto, que se está redefiniendo, que nos trae complejidad, pero que es en esa redefinición de los sistemas productivos, de la economía, de los sistemas sociales, va a dar un montón de oportunidades y da un montón de oportunidades para que ustedes puedan insertarse y puedan pensar creativamente, puedan pensar de forma ambiciosa a construir cosas nuevas. Eh, Como decía Agus, soy el fundador de Gridex, que es un fondo de inversión. Nos enfocamos en biotecnología. Hace unos 10 años
después de una carrera emprendedora que había desarrollado con foco en electrónica y en software, desarrollando tecnologías, vi que no había inversión temprana, que se llama Venture Capital, o capital de riesgo, en empresas de biotecnología en América Latina. Ujú. Entonces, después de un proceso, terminamos construyendo Gridex, y hoy Gridex es el fondo de inversión que invierte en empresas de biotecnología líder en la región, con más de 90 empresas, con inversiones desde México hasta Argentina, en varios países, 8 países de América Latina, con equipos distribuidos en México, en Brasil, en Uruguay y en Argentina, y subidos o montados sobre dos principios fundamentales, que es lo que les quiero transmitir, desde la experiencia y de lo que vemos hacia el futuro, de lo que realmente nos entusiasma un montón, ¿no? Y después por el chat, si quieren, díganme el tiempo, así no me paso. Cuando me quede un minuto, así voy cerrando. Eh, las dos cosas de las que quería hablar era, primero, de emprender, y después de emprender en biotecnología y por qué en biotecnología. Algo que me resonó mucho, que hablaban y en la introducción, que es esto de mencionar el proyecto de vida, ¿no? A veces el reflejo de cuando uno piensa que quiere crear una empresa es, bueno, voy a crear una empresa porque, porque quiero ganar plata, ¿no? Pareciera que la empresa es un instrumento para ganar plata. Y la realidad es que la empresa necesita ganar plata porque funciona de esa manera, pero es un instrumento de transformación. Y sobre todo cuando estamos hablando en nuevas tecnologías, en nuevos paradigmas productivos, el poder crear una empresa precisa de un proyecto de vida, ¿no? Nosotros lo trabajamos mucho con los emprendedores que participan del proceso. Nosotros empezamos las empresas muy tempranos con ellos, ¿no? Como que tenemos que ayudar a estos científicos, biólogos, y de otras disciplinas, a juntarse con perfiles de negocios y a partir de ahí crear sus compañías. Y en este proceso, la conversación de cuál es el sentido de emprender, por qué van a dedicar su costo de oportunidad, su energía a crear una empresa, tiene sentido, y en eso cae el proyecto de vida. Si no hay proyecto de vida en crear una empresa, en tener la ambición de transformar una industria, es muy difícil que esto pueda suceder. Y en cualquier cosa que hagan, ya sea trabajar en una empresa, ya sea crear su propia empresa, o lo que quisieran hacer, poder enmarcarlo en el proyecto de vida me parece un concepto muy potente, así que me encanta que lo tengan dentro de estos conceptos, ¿no? Después, cuando hablamos de emprender, eh, nos enfocamos nosotros en la biotecnología, ¿no? Cuando uno habla de biotecnología, en general el primer reflejo del público, ustedes están más cerca de la biotecnología por el agro y por la genética y por los biológicos, pero en general en el mundo, cuando uno dice biotecnología, la gente piensa en la industria farmacéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años el desarrollo de biológicos en la industria farmacéutica fue muy fuerte. Pero hace unos 10 años aproximadamente, comenzó un proceso de aceleración de las tecnologías fundamentales para que podamos manejar biotecnología, eh, que empieza a abrir la posibilidad de que pensemos a la biotecnología casi en cualquier sector productivo. Hablamos del agro, pero ya no solo en la genética de las semillas, sino en reemplazar todo el paquete tecnológico químico. Hablamos de los alimentos y reemplazar todos los ingredientes basados en la petroquímica, en los materiales, en procesos que tiene la industria, en salud también, descentralizando el diagnóstico. Un nuevo universo de nuevas empresas que permiten ser creados porque las tecnologías fundamentales de la biotecnología, de la biología, están descendiendo en costos de manera dramática, ¿no? Para organizar un poco eso, transmitirle cuáles son esas tecnologías fundamentales, ¿no? Nosotros nos gusta organizarlas en tres, ¿no? Primero, lo que se llaman las ómicas, ¿no? La genómica, la metabolómica, la proteómica, son dimensiones de cómo funciona la vida
que en los últimos años van hacia un proceso de digitalización. Se están digitalizando todas esas dimensiones de la vida. Después, eso es leer la vida en tono digital. Después podemos escribir sobre la vida en tono digital. Tradicionalmente, la transgénesis es lo que permitió la modificación genética en semillas, pero hoy tenemos un montón de técnicas mucho más accesibles, como CRISPR, por ejemplo, que podemos comprar un kit por Amazon de por $100 para editar una bacteria genéticamente en nuestra casa. Entonces, estas tecnologías de escribir, de editar la vida, viene acelerándose y viene descendiendo en costos de manera dramática. Y por último, cada vez hay más interfaces entre lo biológico y lo digital que permiten que esa conexión entre el mundo de los bits y el mundo de los átomos interactúen de forma mucho más armónica y mucho más veloz. Ese tipo de stack tecnológico, de paquete tecnológico, se está acelerando de forma exponencial, como se aceleró de forma exponencial el mundo digital hace unos 25 años, 30 años, y nos está dando un universo de posibilidades que se encuentra con otra fuerza, que es la fuerza de la necesidad de transformar la forma en que producimos. Hay un marco de entendimiento de un científico sueco que se llama Rockström, que ya no nos habla del cambio climático, sino nos habla de los límites planetarios. Nos enfrentamos por el sistema productivo que concebimos y que trajo mucho desarrollo a la humanidad y mucho beneficio para la humanidad, pero nos encontramos ante una limitación. Es simplemente los recursos que les pedimos al planeta no son suficientes o no tienen un proceso de regeneración suficiente para que alcancen a darle bienestar material a toda la humanidad, como deberíamos darle, ¿no? Como la humanidad debería tener en el horizonte. Y simplemente cada año le estamos pidiendo más al planeta y más al planeta, y no lo puede dar. No es una cuestión que tenemos que prever para que en el futuro no ocurra alguna catástrofe climática. Es algo que hoy no podemos seguir abasteciendo. Y para ponerle un doble clic a la agricultura, que es y a la ganadería, cuando hablamos de límites planetarios, la agricultura y la ganadería son las disciplinas que más aportan o que más tensionan esos límites planetarios, ¿no? De la forma en cómo producimos alimentos. Si bien Argentina tiene un montón de prácticas agronómicas realmente muy destacadas y muy sustentables, pero en general es quien más genera estrés y tensión en esos límites planetarios, porque se degradan los suelos y no se puede regenerar, porque el exceso de químicos y fertilizantes degradan el agua, las napas, y eso genera problemas, porque extendemos frontera agrícola y eso altera la biodiversidad, y la biodiversidad nos da equilibrios ecosistémicos que son necesarios para la vida en este planeta. O sea, simplemente estamos excediendo esos límites planetarios, la termodinámica del planeta, y si queremos extender esos bienes materiales hacia la humanidad, simplemente es imposible. No lo vamos a poder hacer. También podríamos repensar la sociedad de consumo y cómo consumimos, pero eso pareciera que es más difícil, ¿no? Pareciera más fácil pensar el sistema productivo, repensar el sistema productivo que la sociedad de consumo. Entonces ahí la biología y la biotecnología levanta la mano y dice, bueno, nosotros podemos pensar, podemos traer soluciones para sintetizar las moléculas que son necesarias para producir de una manera distinta, y hoy lo podemos hacer porque cada vez tenemos un entendimiento más profundo de cómo funciona la vida y cada vez podemos intervenir de forma más acertada en ese proceso de cómo funciona la vida, y cada vez eso es más barato, ¿no? Cada vez es más fácil que una persona sin una gran inversión pueda pensar una empresa biotecnológica, y eso está acelerando el proceso de que más aplicaciones, más soluciones, más emprendedores y más científicos traigan soluciones a este mundo. Entonces, vemos esto y después nos preguntamos qué podemos hacer desde América Latina, qué podemos hacer desde Argentina, y nos encontramos con que tenemos las condiciones materiales, porque
vivimos en una biodiversidad increíble en nuestra región y porque tenemos gente altamente capacitada en cómo producir alimentos, para poder crear estas empresas del futuro y para poder ser competitivos en el mundo con estas empresas del futuro. Así que abrirles un poco, un poco ese mundo y transmitirles que realmente en esta nueva generación de empresas basadas en la vida, como les decimos, para una revolución basada en la vida, tenemos grandes oportunidades desde América Latina y en particular desde Argentina para traer soluciones originales para el mundo y ya un montón de empresas de nuestro portfolio lo están demostrando, trayendo soluciones que son únicas en el mundo o que son una de las dos, tres empresas en el mundo resolviendo cuestiones de este tipo para diversas industrias. Ujú. Mati, es fascinante todo este tema y como todavía nos quedan, si querés, 3 minutos más, ¿te gustaría compartir alguno de los ejemplos que te parezca que amerite contar como de estas empresas que realmente están ofreciendo alguna solución así bien destacada? Dale, les cuento dos del agro que les va a resonar más. Una empresa es la empresa Bflow, que hace unos 9 años empezaron entendiendo que la agricultura había desarrollado tecnologías para la genética, para los nutrientes, para los fertilizantes, para los pesticidas, herbicidas, todo el paquete agroquímico, para el riego, ¿no? Para las predicciones meteorológicas, para la agricultura de precisión, pero hay un elemento que se usaba sobre todo en cultivos intensivos y por ahí en Argentina no nos impacta tanto porque no somos tan fuertes en cultivos intensivos, pero hay un elemento que es fundamental en cultivos intensivos que es la polinización. Y la polinización, sobre todo animal, ¿no? Basada en insectos. Que en cultivos intensivos estaba dada por la naturaleza, tal vez en California, en Estados Unidos, un poquito más proactiva, digamos, ¿no? Porque realmente son tan extensivos hoy los cultivos intensivos que también se anuló un poco los insectos naturales de esos campos. Y este grupo dijo, nosotros tenemos conocimiento científico de cómo se polinizan cultivos y cómo podemos mejorar la salud de las abejas, y no existe en el planeta hoy una compañía que esté entendiendo a la polinización de cultivos como parte del paquete tecnológico que un productor tiene que tener. Esa empresa hoy es la referente global, sobre todo con dos tecnologías de polinización, en la cual entrenan a las abejas para poder ir a un cultivo específico. Realmente es como un entrenamiento, digamos, ¿no? Porque las condicionan para que vayan a la flor del almendro y no se distraigan con un trébol que está en el campo. Y también las protegen de bajas temperaturas para que las abejas puedan salir a polinizar en bajas temperaturas, que pasa mucho que los periodos de floración de muchos cultivos se dan en etapas de bajas temperaturas. Justo ayer me escribe el CEO de la compañía que lo invitaron a ser keynote speaker en el principal Congreso Mundial de Arándanos para que le cuente al mundo lo que es poner la ciencia al servicio de entender los ecosistemas de sistemas productivos en cultivos intensivos, pensando a la polinización en el centro, que es algo que realmente no estaba en la industria toda de los arándanos, que es uno de los principales cultivos, o almendros, y hoy lo llaman al CEO a dar una conferencia. Así que ese tipo de compañías están viniendo, entendiendo la naturaleza, equilibrándose con la naturaleza. La otra, muy rápido, porque ya me tomo más, se llama Punabio. Punabio desarrolla biofertilizantes, ¿no? Son estos fertilizantes basados en biológicos que permiten fijar nitrógeno, fósforo, nutrientes de la tierra para darle a la semilla y a la planta más fuerza, y que reemplazan fertilizantes sintéticos que son uno de los mayores problemas, ¿no? En estos problemas de límites planetarios que mencionaba, y que Argentina es tiene un gran liderazgo en inocular con biofertilizantes, sobre todo soja, y en el mundo todavía no está esta práctica tan diversa. Pero el mundo de los inoculantes
había trabajado siempre con una sola bacteria y un montón de empresas trabajando con una sola bacteria que se llama Rhizobium, que es la que hace esto. Y este grupo, experto en bacterias extremófilas, científico, son bacterias que sobreviven en ambientes muy extremos y que fueron a buscar estas bacterias en la puna catamarqueña, de nuevo la biodiversidad al servicio de traer soluciones, encontraron bacterias que en condiciones muy hostiles de salinidad, de rayos UV, de sequía, permitían hacer crecer plantas en esos ambientes. Y dijeron, tal vez estas bacterias formuladas para cultivos extensivos en la zona núcleo y en zonas más áridas pueden tener potencial. Bueno, esa empresa hoy está, está ya en el mercado en Argentina, está desarrollando mercados en Brasil, en Estados Unidos, acaba de ser invertida por Corteva, que son las empresas de insumos agrícolas más importantes del mundo, y de la Fundación Gates también invirtió porque quiere llevar esta tecnología a África para acelerar el proceso de extender fronteras agrícolas, de hacerlo de forma sustentable y de dejar de depender de fertilizantes sintéticos en esas nuevas zonas de cultivo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Mati, tremendo. La verdad que a mí lo que me despierta esto son millones de preguntas más e interés infinito por este tema. Gracias por la claridad. Ariel en el chat, mientras conversabas del tema de las abejas, decía, tengamos en cuenta que las abejas viven 41 días y tenemos 6 días para adiestrarlas entre los 15 y 21 días de vida. O sea, no, es fascinante. Y tienen memoria volátil. O sea, a la media hora ese condicionamiento se les va. Entonces, como que también. Increíble. Bien, bueno, muchísimas gracias. Pasamos, Placer. capítulo totalmente distinto, pasamos a Delphi Blanco. Gracias, Delphi, de vuelta por sumarte. Y ella quizás, a ver, vos dirás, ¿no? Pero por lo que fuimos conversando antes, quizás también nos pueda traer un poco más de cómo fue su camino y su experiencia, que nos parece que con el mundo de la tecnología nos corremos por completo del agro, ¿eh? Pero a ver qué nos cuenta también de su trayecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Delfina, un gusto estar acá con ustedes. Me alegro que haya hablado Mati un poco de la biotecnología y tengamos expertos como Rodolfo y el equipo. Yo no sé nada de agro, chicos, así que hoy quizás vengo a hablarles un poco de la tecnología, pero más del lado de las finanzas. Hace 10 años que trabajo en el sector tecnológico. Pasé por empresas, ahí lo dijeron, Amazon, Google, Mercado Libre, y la verdad es que me fascina. Hoy trabajo en una empresa que se llama Nubank, y bueno, pensé contarles un poquito cómo llegué acá, qué hago hoy en Nubank y cómo podemos empezar a pensar un poco en la tecnología, ¿sí? Así que quizás me pongo antes de entrar en mi experiencia en Nu, en su lugar, ¿no? Y entiendo que ustedes quizás ya están pensando en qué quieren estudiar, ¿no? Hacia dónde van. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años no tenía ni idea. No, no, la verdad que no sabía qué quería hacer, pero sí terminé eligiendo administración de empresas porque entendí que era lo que más puertas me iba a abrir, ¿no? Hacia el mundo laboral, lo que más que esas herramientas me iba a dar para ir descubriendo lo que realmente me gustaba hacer. Y así fue, estudié administración, eso me abrió las puertas al mundo de la tecnología. Hice un proyecto final en la carrera acerca de Globant. Globant es una empresa que hoy provee servicios a muchísimas industrias y ayuda a crear aplicativos, ¿no? De todo tipo y forma y me enamoré de lo que era la cultura de Globant, lo que era el talento, la gente que trabajaba ahí, los equipos, ¿no? Y bueno, sabía que quería terminar trabajando en una empresa de ese tipo y así fue que terminé en Mercado Libre y bueno, trabajando en Mercado Pago. Y hoy, casi que 10 años después, sigo haciendo algo muy parecido. Estoy en Nu, que Nu es un banco digital que se fundó en Brasil por su fundador, David Vélez, un colombiano, crear todos estos productos digitales. Así que eso es lo que hago hoy. Yo hago lo que es productos digitales, diseñamos y creamos experiencias digitales para los usuarios de Nubank. Me imagino que ustedes muchos también han usado Mercado Pago, por ejemplo, y es exactamente eso, ¿no?
Pero bueno, no sé, ahí me encantaría también abrir un poco el chat y saber si tienen alguna duda puntual. Por suerte, digo, la tecnología está hoy cambiando muchísimo. Seguro están también empezando a escuchar de la inteligencia artificial, las criptomonedas, el blockchain, ¿no? Todas palabras que hoy escuchamos muchísimo más. Creo que lo importante, obviamente la tecnología a veces da un poquito de miedo, ¿no? Lo importante no es entender las herramientas, saber que existe, que no existe, ¿no? Y entender usarlas también. Porque sí, o sea, hay que... la innovación, estoy pensando, a ver, pero bueno, en cuanto Delphi, a... perdón, tengo una pregunta. Sí. A veces en contacto con justamente con estudiantes y gente más joven y está tan en boga todo el tema de la programación, los programadores, que eso entiendo que también un poco con la inteligencia artificial está cambiando. Sin embargo, para estar vinculado al sector más tecnológico, si queremos verlo desde este lado, ¿hasta qué punto uno tiene que conocer? O sea, seguro contribuye mucho, pero quizás tampoco es que sí o sí son carreras de programación las que acercan a este mundo tecnológico. No sé, en el caso de producto, cómo sería esa relación con los programadores. Sí, entonces yo hoy en mi rol de producto trabajo muchísimo con programadores, ¿no? Entonces estamos todo el día generando ideas con programadores, ingenieros, diseñadores. El rol de producto es uno que se trabaja muchísimo en equipo, donde todos tratamos de pensar en un problema, cuál es el problema que tiene el usuario, qué queremos resolverle para el usuario y cómo creamos una solución juntos. Entonces, yo aprendí hablando con programadores, ¿no? Sí, quizás algunas palabras más técnicas, pero de vuelta, me parece que el programador usa la tecnología, ¿no? Como herramienta. Uno puede aprender a escribir código, a escribir un lenguaje, pero lo importante es racionarlo y entender justamente cómo partir un problema, problemas más chiquititos y después diseñar una solución. Entonces, Em, nada, así es como hoy nosotros trabajamos con los programadores. Y tengo la última pregunta, porque justamente me parece que mucho de lo que hablamos de tu trayectoria también tiene que ver con ayudar a chicos, por ejemplo, que están terminando estudios terciarios o universitarios en esto de inserción y demás. Y viste que al inicio hice un énfasis en el tema de desarrollo de capacidades, independientemente de lo que es la tecnología. ¿Cuáles serían, bajo tu punto de vista, estas capacidades, lo que acabas de decir, ¿no? Solucionar problemas, partir problemas en cuestiones más pequeñas? ¿Qué crees vos que serían estas capacidades o cuáles que realmente desde el mundo laboral más se buscan? ¿O te parece que una vez que uno está en la cancha, digamos, en una empresa, por ejemplo, trabajando, qué te parece que es lo que más les sirve también a ustedes? Mm. Yo siempre pienso, bueno, uno en el trabajo en equipo, ¿no? Y cómo formamos y trabajamos con gente que nos complementa. Uno puede ser muy bueno en algo y explotar, ¿no? Esas fortalezas y también complementarse con gente que quizás no sos el mejor en todo, ¿no? Entonces, sin dudas, el poder trabajar en equipo, la comunicación, ¿no? Ser abierto, saber escuchar, poder transmitir tus ideas de manera clara. Todo lo que es también, bueno, ya hablamos un poco de lo que es el pensamiento crítico y resolver un problema, también la ejecución, ¿no? Cómo poder organizar y sacar adelante algún proyecto. Así que pensaría un poco en esas capacidades. Que son absolutamente centrales y vos sabés que con los profesores en esta área de proyecto de vida se habla y se los pone absolutamente en foco. Delphi, muchísimas gracias por acercarnos tu experiencia y por abrir también el panorama a más allá de lo que es el mundo agro.
Y Vale, si ahora quieren sí, solo, ay, disculpa, Agustín, para cerrar un poco, yo creo que chicos, ahí sé que ustedes están en el mundo del agro, yo les hablé mucho de las finanzas, ¿no? Y quizás también un poquito como los riesgos que trae la tecnología y cuidar la información y usar toda la tecnología con criterio. Para su mundo me parece que uno, lo importante es la tecnología no reemplaza el trabajo rural. Muchas veces hoy estamos escuchando, ¿no? De, uy, no sé, ChatGPT, la inteligencia artificial, al revés, esto lo potencia, ¿no? Y va a permitir producir mucho más, mejor, con menor esfuerzo y menor impacto ambiental. Así que eso me parece un punto clave. También interesarse. Ahí Agustina hablaba mucho de la curiosidad y de aprender sobre la tecnología y eso implica invertir en el futuro, ¿no? Entonces, em, y bueno, creo que lo último es la innovación, quizás no solo es para grandes ciudades, ¿no? Entonces, realmente desde el campo también se pueden crear proyectos y empresas tecnológicas, así que me gustaría dejarlos un poco con esas ideas. Gracias. muchísimas gracias. Y ahora sí, pasamos a, ¿te gustaría, Juli, volver a introducir eh, Ok, acá a Rodolfo y Alejandro perfecto. rápidamente? Y ahí ustedes, por favor, como quieran, cualquiera de los dos que Entiendo quisiera que va a ir empezar. Alejandro. Sí, ¿Sí? sí, 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 el equipo de Elías. Bien, bueno, adelante entonces, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero agradecerles por la invitación. Estamos con Rodolfo. Eh, Leaf es una empresa de Armstrong, Santa Fe, ubicada en una región bastante agroindustrial. Tenemos una cantidad de empresas metalúrgicas muy importantes y nos parecía de una manera importante compartirles, en mi caso, y bueno, Rodo después va a andar en detalle, digo de primera mano lo que significa emprender. El proyecto LEAF nace alrededor del 2008 con una idea muy clara, era generar monitores de siembra. Los monitores de siembra son dispositivos que ayudan a los sembradores, a los productores agrícolas a detectar averías en el campo, es decir, durante la siembra. Alguna falla en algún sensor, caída de semilla que no está sucediendo. Y de alguna manera en ese momento pensamos que era una buena iniciativa pensar que las empresas de la zona y de la región pudieran incorporar de línea un dispositivo electrónico. En aquel momento parecía algo medio loco porque no hay electrónica en esta zona en general y bueno, avanzamos en esa dirección. La verdad es que nos costó bastante el camino, hubo momentos en los que las cosas fueron bien, momentos en las cosas fueron un poco más complejas y de alguna manera eh, llegamos a un punto crítico y esto creo que lo que traía Matías respecto al proyecto de vida es fundamental entenderlo. Llegamos a un punto crítico en el que prácticamente se nos hacía muy difícil la continuidad. Había muchísimos desafíos por delante, años de sequía, años de dificultades en términos de país. Y en aquel momento surgió una posibilidad muy importante que fue vincularnos con el Grupo Crucianelli. Específicamente en el año 2016, casi un Leaf bastante apagado, juntamos con el Grupo Crucianelli y a partir de ese momento empezamos un camino de crecimiento muy importante. Hoy Leaf hace desarrollos de electrónica. Cuando hablamos de electrónica es hardware, o sea, placas electrónicas, hace desarrollo de software electrónico, hace desarrollo de firmware electrónico, montamos la electrónica en nuestras propias plantas, tenemos más de 70 personas trabajando. Para que se dé una idea, en el 2016, cuando nos unimos con el grupo Crucianelli, éramos 4 personas, hoy somos más de 70. Y decirles que, bueno, principalmente a los chicos que están en un momento en el que tienen que empezar a tomar decisiones, que busquen ese proyecto de vida, eso que los motiva de alguna manera a seguir laburando, a disfrutar, porque las decisiones que toman en estos momentos lo van a acompañar el resto de su vida, de alguna manera. Con lo cual,
es muy importante ver qué es lo que van a hacer en el futuro. Decirles también que muchas veces pensé bajar los brazos y abandonar Leaf de alguna manera y nunca lo hice. O sea que el esfuerzo que hay detrás es muy importante, no es algo que, digo, hoy estamos quizás acostumbrados a la simpleza y a la rapidez de las soluciones. Digo, en general emprender no es fácil, hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones de si sigue o si no, y eso requiere esfuerzo. Por lo tanto, tienen que ser muy pacientes, no desesperarse por la falta de resultados inmediatos. Tienen que lograr aprender de los errores. Nos equivocamos. Cada cosa que hacemos, en general, cometemos errores y es muy importante detectarlos y trabajarlos. Tenemos que rodearnos de buenas personas. Si hay algo en la carrera, en mi carrera particular, profesional, siempre me rodeé de buenas personas. Y creo que es una de las cuestiones más importantes en el desarrollo profesional. Un poco lo que traía Delfina de equipos, creo que es fundamental para una carrera profesional. Y la otra cuestión que me parece sumamente importante en el día, digo, más allá de lo que hacemos como LIF, es la tecnología hoy es un aliado de cada uno de nosotros. Creo que ustedes principalmente transitando una etapa en la cual la inteligencia artificial está en tanto auge, creo que es necesario que nos apoyemos completamente en la inteligencia artificial como un potenciador personal. Y esto ya es una opinión personal, creo que si no lo hacemos, de alguna manera vamos a empezar a quedar fuera del mercado laboral. Es decir, la IA hoy es una herramienta de trabajo que tenemos que incorporarla en lo cotidiano. Así que eh, simplemente ahora Rodo le va a dar más detalles de Lyft como empresa, pero dejarle ese mensaje, esfuerzo, si no, no hay manera de lograr lo que quieran, motivación, o sea, buscar qué es lo que los motiva. Le voy a dar un ejemplo particular. En el 2000, yo siempre supe qué quería estudiar, siempre fui medio tecnólogo. Soy ingeniero electrónico, graduado de la Universidad Nacional de Rosario. Y al momento de tomar la decisión, parte de mi familia me decía que la electrónica o sea, no iba a tener salida laboral. Estamos hablando del 2001. En ese momento teníamos un conocido que era electrónico y trabajaba en un taxi. Aún así, con ese intento de disuasión, seguí adelante porque era lo que a mí me gustaba. El- Después fue evolucionando todo de tal manera que la electrónica hoy la tenemos digo, estamos hablando por Meet, tenemos una compu, un mouse, los auriculares, digo, la electrónica está en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Así que busquen la motivación, sean pacientes con lo que hacen, no esperen resultados inmediatos. Mi emprendimiento arrancó en el 2008, recién en el 2016-17 empezó a tomar vuelo y aprendan de los errores. Principalmente eso. Cerrado ahora, seguí un poco si querés con el tema Muchísimas gracias, empresa. Alejandro. Volvemos al tema de esto, ¿no? Capacidades y ahora sumas valores, que me parece que es tan absolutamente esencial. Muchas gracias. Rodolfo. Bueno, gracias. Buen día a todos. Yo también quiero sumarme al agradecimiento de la invitación y a felicitarlos. Somos Red, a las escuelas, a la provincia, digo, de poder generar este espacio y poder generar esta instancia de compartir cada uno de los que tuvimos algún camino recorriendo. Por dónde va, hay que nada, intentar llenar de ánimo y de buenas vibras a las decisiones que alumnos hoy de quinto año están por tomar. Me pasa justo que hoy yo cumplo 49 años, mi hijo cumple 18, así que estoy en una etapa en la cual esta misma conversación no la tengo frente a una pantalla, pero la tengo frente a mi hijo. Y hay una expresión que me parece interesante y entiendo que es la que traía tanto Delphi, Mati, Lale, que hay una expresión en japonés que se llama Ikigai y une y junta de alguna manera cuatro conceptos muy importantes que es, uno es qué me gusta hacer, en realidad habla qué amo hacer, digo, porque el amor conecta con una pasión, con algo distinto que lo que me gusta, digo, qué amo, en qué entiendo que soy bueno, puedo aportar, qué necesita el mundo, qué necesita sí, el mundo o qué estaría pudiendo necesitar
y qué me pueden reconocer o de qué manera se puede reconocer eso. Y hay cuatro aspectos muy, muy importantes eh, que van construyendo ese sentido de vida. Pero también traerles que yo cuando egresé en el 2000, digo, a mis 18 años, no lo tenía para nada claro, muy parecido a Delphi, no sabía bien por dónde ir. De tal manera que empecé a estudiar teatro. Empecé a estudiar teatro en Capital, yo soy de Buenos Aires, empecé a estudiar teatro buscando ahí algún camino. Después teatro igual me queda pendiente y lo voy a hacer en algún momento, pero en algún momento dije, no sé si es por acá, pero me permití probarlo y me permití, nada, convencerme que si era o no era. Y después empecé a estudiar ingeniería mecánica, cualquier otra cosa, digo, muy duro, pero digo, empecé a ir por la ingeniería mecánica y hace no mucho, en el 2013, empecé a estudiar coaching, porque había algo en esta, yo siempre digo, yo tengo ahí dos perfiles, está el ingeniero y está el hippie, hay dos personas ahí constantemente en mí queriendo convivir y queriendo convencerse, así que digo, ¿cómo traer y trabajar esta parte dura, esta parte más analítica con una parte más humana, como dice Ale, los valores? Em, y hoy en el grupo Crucianelli, yo no soy emprendedor, yo me sumé al grupo Crucianelli y hay algo que es súper importante también, es no necesariamente todos tenemos que ser emprendedores, digo, hay una complementariedad súper, súper interesante. Y me sumé al grupo Crucianelli y les comparto por qué y qué fue lo que me atrajo, qué fue lo que me hoy todavía me atrae. De hecho, mi familia vive en Buenos Aires y yo vivo durante la semana en Armstrong, Santa Fe. Este hecho de compartir estas distancias, digo, hay algo que es muy, muy, muy potente que es, si ustedes ven lo que decía Agustina, ¿no? En los sectores productivos que trajo, todos los que nombró, todos tienen de alguna manera como fondo llamémosle industria, pero la alimentación de nuestro planeta, la alimentación de nuestro mundo. Y creo que poder ser parte de poder traer alimento a cada uno de nosotros, o ser parte, poder construir algo, poder aportar, o poder de alguna manera tener ese noble o ese propósito que lo considero muy, muy noble, a mí me hace muy feliz y me atracciona muchísimo. Pensar también, digo, hay algunos que están analizando en pocos años, vamos a ser muchísimos habitantes más en el planeta y tenemos el mismo planeta, digo, tenemos las mismas dimensiones de campo, de extensiones rurales, y lo que tenemos que encontrar es cómo hacemos para en estas mismas extensiones poder llegar con mayor cantidad de alimento a todo el planeta. Y ahí aparece, y les traduzco lo que trajo Ale, no, no hace falta traducir, digo, pero si les comparto es lo que traía Ale cuando decía que hacemos electrónica. Cuando yo llegué a Leaf, siento que lo que hacen es magia, digo, hacen ahí, son extraordinarios lo que hacen cuando desarrollan, cuando crean, cuando producen, digo, hay un laboratorio electrónico tecnológico en Leaf, en un área muy, muy metalmecánica, industrial. La verdad que es muy llamativo, es muy destacable, digo, por todo el equipo de Leaf, lo que está haciendo, lo que hacemos. Em, pero todo eso tiene que ver con cómo hacemos para en la misma superficie de tierra que tenemos poder llegar y generar cada vez más alimento. Y ahí la electrónica, la tecnología, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, y todo lo que ni sabemos cómo se va a llamar, que va a venir en adelante, acá en adelante, la gestión de la información, digo, entender la información, entender cómo los datos nos pueden permitir mejorar cada vez más esa productividad, esa fabricación, esa producción de alimento, creo que va a ser la clave. Y todos ustedes que están hoy en estas escuelas, digo, van a ser una parte súper, súper, súper importante para poder aportar a esta industria del alimento, a este, creo que, noble propósito. Y digo, traigo algo que es súper importante, que es cómo llegué a Santa Fe, cómo llegué desde Buenos Aires allá. Creo que hay algo que es curiosidad, coraje, animarme a decir, no sé, yo no soy electrónico, soy mecánico. No sé del agro, no sabía del agro, vengo de la automotriz, yo trabajé en Toyota antes.
y no soy de la zona de Santa Fe. Entonces era cómo encontrarme en un espacio donde tengo que decir no sé todo el tiempo. Digo, la verdad no conozco, no sé, no conozco las sembradoras, no conozco la industria. Poder permitirnos eso para ir creciendo y para aprender, creo que es una declaración súper, súper importante. Em, y lo otro es búsqueda, constantemente buscar, porque así como hablaba Matías, digo que buscando y acompañando a gente, hoy entrenan abejas, algo que no me hubiese imaginado nunca que existe. Estar todo el tiempo buscando que en algún momento van a encontrar y se van a acercar a ese propósito, que no en todos casos aparece tan claro desde el inicio, pero va a ir estando cada vez más claro en el camino que recorren. Y con esto cierro. Están todos invitados cuando quieran a sumarse a visitar nuestra empresa. En el grupo Crucianelli está la Fundación Nazareno Crucianelli. Nazareno Crucianelli es el fundador de la empresa. Hoy ya está la tercera generación, que también desde una mirada de formación en la sociedad están trayendo y haciendo programas de formación, tecnicaturas. Digo, ahí hay todo un trabajo también en esta unión entre las escuelas, la industria, el Estado. Digo, cómo de entre los tres podemos construir y ser mucho más que tres, ser sinérgicos y aportar a que en este camino que se viene, que no sabemos, es cada vez más incierto, como dice Matías, poder ir construyendo y de a poquito ir haciendo, respondiendo a las preguntas que a cada uno de ustedes a estos 18 años le van a ir surgiendo, ir en conjunto, no están solos, hay muchas, muchas personas que quieren ayudarlos, así que juntos ir construyendo esas respuestas de lo que vaya surgiendo. Así que invitados en Armstrong Santa Fe a conocer los que quieran, ahí vamos a estar. Bueno, Rodolfo, Alejandro, muchísimas gracias, espectacular. Y cuando nos habían comentado que ustedes generosamente también se sumaban a esta charla y cómo las ideas habían empezado en el garage de una casa, bueno, estas son historias lindas que valen la pena y sobre todo para creer, ¿no? En las posibilidades y en que vale la pena, como bien dijiste, anímense y tampoco a veces está tan claro el camino, pero mientras más se conozcan otras cosas va uno descubriendo qué les gusta, qué intereses tienen y como dije, ojalá descubran una pasión, una vocación. Ese concepto que trajeron de Ikigai es espectacular porque incorpora algo que creo que es esencial en lo que es proyecto de vida y vocación, que es tener propósito. Y creo que hoy las 4 charlas que escuchamos, en el fondo, indirectamente, tiene muy marcado esto de que hay un propósito detrás. El trabajo puede también incluir eso. Bueno, nos adentramos en el mundo fascinante de la tecnología, del agro, de la biotecnología. Ahí vi que había algunas preguntitas en el chat. Delphi te preguntaban qué soluciones podría haber para, por ejemplo, gente mayor respecto a la tecnología que tanto le cuesta a veces, ¿no? Ayornarse, ponerse a tiro con esto. Qué lindo pensar soluciones, ¿no? Desde la tecnología para por ejemplo, los adultos mayores. Preguntaban si con Leaf habría posibilidades para prácticas. Después nos ponemos en contacto con ustedes y les vamos a acercar esa respuesta. ¿Qué otra cosa fui tomando del chat? No sé, Juli, si algo más que quedó. Sí. Hay Ay, hay disculpen, no otra, había visto, si quieren, a ver, ahí estoy viendo la pregunta, perdonen, ¿eh? Dale, si ¿Cómo se tenés solucionan estos un... temas en un mundo que expande continuamente así, mientras no se solucionan los problemas de base? Creo, 100% me parece que tienen razón y tenemos que resolver esos temas de base. Creo que, bueno, quiero confiar en que la tecnología va a seguir desarrollándose y las plataformas van a seguir desarrollándose para llegar a lugares con mala conexión. También me parece que todas, bueno, yo les conté un poco la experiencia de Mercado Pago y Nu y cómo crean soluciones simples, ¿no? Para los usuarios, pero las interfaces están siendo mucho más simples, ¿no? Y diseñadas, centradas en las personas para que puedan entenderlo desde los principales problemas. Y bueno, la educación digital también, ¿no? Creo que cada vez acá estamos
hoy también cada vez hay más gobiernos, ONGs, empresas que ofrecen capacitaciones gratuitas, así que quiero confiar en que esos problemas de base también se van a ir desarrollando. Muchas gracias. Y me gustaría simplemente para cerrar, agradecer, Ariel, enormemente al equipo del ministerio que de vuelta pone a la educación agrotécnica como absolutamente central. Quiero agradecer mucho, ahí la veo a Barbie también, a la Fundación del Banco de Santa Fe. Sabemos que el banco tiene mucha presencia, es otra, justamente representando también a la banca como otra salida, pero particularmente a la Fundación, porque todo el mundo de organizaciones no gubernamentales tienen una capacidad de impacto en la sociedad tan fenomenal. Quizás esta alianza pueda ser una muestra de eso. Ojalá, permítanme soñarlo así. No sé, Barbie, si vos quisieras sumar algo antes de cerrar, pero la verdad es que cuando se Hola, ¿cómo suman... andas? ¿Cómo está? Decí, dale. No, no, bueno, la verdad que para nosotros como fundación en Santa Fe, estar haciendo este programa junto con el Ministerio de la Provincia, tener acá tantos estudiantes, la verdad que nos entusiasma a seguir por este camino, verlos a todos concentrados, mirando a sus pantallas, sus teléfonos, las notebooks, que están realmente atentos a lo que nos vinieron a contar estos profesionales, que un lujo escucharlos, la verdad que nosotros estamos también como audiencia atentas y aprendemos de los chicos, de los docentes y de, bueno, de lo que nos contaron hoy cada uno de los que habló, así que bueno, muchas gracias. Al contrario, y es otro sector fundamental, el de las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol fundamental en las sociedades. Entonces, pensar en alianzas público-privadas y pensar este vínculo entre educación y el mundo laboral o educación y los sectores productivos es fundamental para que en las escuelas ustedes encuentren de vuelta otras posibilidades y sobre todo les genere ganas de hacer más preguntas. Con eso creo que me gustaría cerrar, dejarles esta invitación a el mundo es interesante, el mundo es complejo, es muy cambiante, la innovación y la tecnología se han acelerado exponencialmente, pero es posible bajarlo a decir, bueno, si esto me interesa, sea pensar en, como les dije al principio, en estudios superiores que pueden tomar hoy en día distintas formas, pero pensar realmente, bueno, testear, me encantó Rodolfo lo que dijiste, tenés ahí como este dilema entre dos cuestiones y dos sombreros. Bueno, es así, somos seres humanos, no dejemos de escuchar nuestros intereses, tratar de construir un proyecto de vida y vocación, y eso va a implicar hacerse montones de preguntas, va a implicar conocer más el mundo, va a implicar indagar y sin duda va a implicar desarrollar estas capacidades, y aprovechar la escuela en esto es creo yo que es la base, es lo más importante.